Bueno, vamos a seguir con los mitos y verdades y ahora vamos a hablar de los planetas transpersonales por signo. Este es un error que, que veo muy frecuentemente, no solo en aficionados en la astrología, sino lamentablemente en astrólogos profesionales. Y tanto si recién estás entrando al mundo de la astrología, o te interesa, o tocas de oído, o si te dedicas a esto, es importantísimo que verifiques si estás interpretando bien estos aspectos, porque los transpersonales no se interpretan por signo para hablar de aspectos personales. Vamos a ver cómo interpretar los transpersonales. Acá yo te dejé un listado de cuánto tardan los planetas en dar la vuelta alrededor del Sol, desde como nosotros lo vemos acá, ¿no? En la Tierra. Entonces, bueno, son aproximados, yo más o menos redondeé para no estar en detalles. Pero los planetas transpersonales son los que decimos Plutón, Neptuno y Urano. Son los planetas transpersonales, los planetas transaturninos, los planetas generacionales. Justamente porque son generacionales, no dan por signo rasgos de la personalidad. Pueden dar rasgos del colectivo. Ahora te lo voy a explicar más en detalle. Entonces, si yo hablo de Plutón, de Neptuno y de Urano, no los puedo interpretar por signo en una carta personal. O sea, hoy preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa si dos personas tienen Plutón en Escorpio? No pasa absolutamente nada, porque Plutón estuvo en Escorpio como unos 15 años. Entonces, todos los que, bueno, no sé si 15, pero capaz un poquito menos. Todos los que nacimos más o menos entre el 83, creo que pasó en el 83, y el 90 y pico, tenemos Plutón en Escorpio. No importa que Plutón estaba en Escorpio. A ver, importa, pero no es que va a hablar de mí, de cómo yo digiero, de cómo yo proceso. No, ese es un gravísimo error. Y lo he escuchado en astrólogos que se dedican a eso y que dan formaciones y dan cursos. Dios mío, no. A ver, desmistifiquemos un poco. Como dije, Plutón tiene una órbita bastante irregular, incluso muchas veces entra dentro de la órbita de Neptuno, es muy loco. Más o menos tarda unos 247 años, 246 en dar toda la vuelta, pero no se queda la misma cantidad de años en cada signo. Si ustedes quieren saber cuántos años está en cada signo, tienen que bajarse las efemérides, ¿sí? Yo en algún momento voy a hacer un video explicativo de cómo usar las efemérides. Yo la verdad que no me puse a investigar, yo no hago mundana, me interesa, he leído, estudiado, he hecho cursos, pero no me dedico específicamente a astrología mundana, que es la astrología mundial. Los que hacen mundana saben esto en mucho más detalle, los sociólogos, los politólogos, los historiadores que están asociados a la astrología. Yo hago astrología humanística, astrología psicológica, por lo tanto, lo social es importante, porque es importante saber en qué momento nace esa persona, qué estaba ocurriendo como sociedad, como humanidad en ese momento. Y también es importante saber dónde están hoy día los transpersonales, porque van a dar cambios colectivos. Pero para interpretar la psique de la persona o los aspectos de personalidad, características, mecanismos defensivos, cómo se mueve esa persona en determinadas situaciones, cómo son sus relaciones, no importa que Plutón esté en Escorpio. ¿Mm? ¿Cuándo podría llegar a importar que Plutón esté en Escorpio? Si la persona tiene ascendente en Escorpio, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque Plutón sería el regente del ascendente. Y como ustedes saben o no, el regente del ascendente se le llama el gobernante de la carta. Es el planeta que gobierna toda la carta. Pero ojo, que también hay que tomar a Marte. No se olviden de las corregencias, ¿sí? Escorpio está regido por Plutón y por Marte. Del mismo modo que Acuario está regido por Urano y por Saturno, no se olviden de Saturno, y del mismo modo que Piscis está regido por Neptuno y por Júpiter. ¿Mm? Entonces, en los ascendentes en Escorpio, ahí sí podría llegar a ser interesante. Por ejemplo, yo tengo ascendente en Acuario, entonces ahí sí podemos ver dónde está Urano y también dónde está Saturno, y eso va a hablar de cómo esos gobernantes gobiernan esa carta. Los ascendentes en Piscis también pueden tomar
a Neptuno y a Júpiter y verlo por signo. Em, no habría muchas más situaciones en las que sea importante en qué signo está. El otro día, por ejemplo, una astróloga estaban hablando de una persona que tenía una adicción al sexo y esta persona hizo toda una interpretación en función al año que nace. A ver, o sea, esto también es un poquito de sentido común. Todas las personas entonces que nacen en ese año van a tener adicción al sexo porque tienen, Plutón creo que estaba en Leo. No, no tiene nada que ver que Plutón esté en Leo. Sino toda la generación de esos 10, 15 años que, bueno, más de 10, 15 años que Plutón está en Leo, tendría adicción al sexo. Justamente para trabajar aspectos intrapsíquicos, aspectos psicológicos, nos tenemos que ir a los planetas más rápidos. La Luna es lo primero que vamos a ver, Plutón es lo último que vamos a ver, o sea, el análisis está totalmente al revés. Plutón es lo último, es lo que menos importa. ¿Dónde vamos a ver o dónde le vamos a dar importancia a Plutón? O sea, ¿quiénes serían? A ver, voy a explicarlo antes de decir esto, voy a explicar una cosa. Los planetas transpersonales o generacionales hablan de cómo funciona esa generación, esos 10, 15 años de esas personas que nacen con esa energía. Entonces, la generación del 85, 84, 90, 92, nacimos con Plutón en Escorpio. Los chicos que están naciendo ahora están naciendo con Plutón en Capricornio y están naciendo con Neptuno en Piscis. Y están naciendo, bueno, con Urano en Aries hasta hace unos días, ahora con Urano en Tauro. Esto va a hablar de ciertos rasgos que van a compartir todos los nativos en estos años, pero no todos lo van a expresar y no todos lo van a expresar de la misma manera. ¿Quiénes van a ser los que expresan la energía de estos planetas transpersonales? Aquellos que tengan estos planetas transpersonales en posiciones importantes de la carta. Por ejemplo, si yo tengo Plutón en el ascendente, entonces ahí va a ser importante. ¿Por qué? Porque no solo voy a tener ascendente en, por ejemplo, los niños que están haciendo ahora Capricornio. No solo voy a tener ascendente en Capricornio, sino que además Plutón va a estar ahí. Entonces, estos niños que nacen con Plutón en el ascendente van a expresar la energía de Plutón. Es como que ellos se hacen cargo de dinámicas colectivas. Entonces, en esas personas sí que Plutón va a jugar un rol importante. Si yo soy un Sol Plutón, o sea, si yo tengo el Sol en conjunción, o sea, junto a Plutón, o en un aspecto de cuadratura de 90 grados, o en un aspecto de oposición, ahí sí Plutón se va a expresar a través de mi Sol. Y el resto con todos los planetas. Si yo tengo Venus oposición Plutón, bueno, la energía de Plutón encuentra un cauce a través de mi Venus. Pero ahí sí que no va a ser tan importante en qué signo está Plutón. Podemos tomarlo como un dato más, como un 2%. Pero honestamente, si yo tengo Venus oposición Plutón, lo que importa es que Venus está en oposición a Plutón. O sea que yo voy a estar instalada en un lugar venusino, en un lugar del encuentro, del placer, del disfrute, y me voy a encontrar con personajes que me van a traer el poder, la manipulación y demás. Poco importa en qué signo está ese Plutón. Si lo quieren agregar, va a ser mínimo, mínimo, mínimo lo que va a modificar. Otra cosa, es interesante saber en qué signo están los planetas transpersonales porque cuando los vivamos por tránsitos, ahí sí acarrean la energía del signo en el que están. Entonces, si ustedes tienen un tránsito, por ejemplo, si alguien nació en la generación del 85, 87, 90, tiene Plutón en Escorpio, y además tienen un Sol en Capricornio, en los grados 22, 23, por ejemplo, que es donde está Plutón ahora, ahí sí van a tener a Plutón junto al Sol y les va a traer energía escorpiana, porque su Plutón está en Escorpio. Pero los planetas transpersonales se interpretan únicamente por signo para hablar de eventos colectivos. Por ejemplo, todos los que nacimos con Plutón en Escorpio, durante nuestra adolescencia, nuestra juventud, había como una cierta carga de intensidad, fuimos la generación que despertó o destrabó ciertas cuestiones relacionadas con la sexualidad. Era la época del heavy metal, era la época de apareció Marilyn Manson, bandas muy oscuras. Fue una generación en donde todas las temáticas escorpianas salieron a flote y, digamos, se destrabaron ciertos tabús.
Pero eso es cuestión colectiva. No toda la gente de mi generación expresó la energía de Plutón de esa manera. Quienes la expresaron son los que tuvieron a Plutón en algún lugar privilegiado de su carta, en el ascendente, muy cercano a algún ángulo, en un aspecto tenso con el Sol. Esas personas sí es como que asumen la energía de esos cambios colectivos. Pero después va a haber otros que no conectan para nada con Plutón y menos con Plutón en Escorpio. Así que los planetas transpersonales no se interpretan por signo en las personas. O es muy, 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 muy poquito lo que le vamos a dar por signo. Sí los vamos a interpretar por casa. Los planetas transpersonales importan mucho en qué casa están. No es lo mismo tener a Plutón en el ascendente que tener a Plutón en la 8, que está donde está su casa, está cómodo, que tener a Plutón en la 4, que me va a hablar de cuestiones que yo voy a haber vivido durante mi infancia o en mi hogar. Así que a los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, los vamos a interpretar más por casa que por signo. Y también por aspectos. O sea, si ese Plutón está en algún aspecto tenso con algún planeta personal. Ahí sí también le vamos a dar importancia. Después, como dije, por signo es lo de menos y sí se toma para la astrología mundial, para saber eventos que ocurrieron en esa época, situaciones, cuál era el clima de esos años. Acá, como verás, Plutón tarda 200, bueno, casi 250 años en dar toda la vuelta. Eso hace que esté más o menos unos 15 años por signo. Tiene, como dije, eh, una órbita bastante irregular, entonces no está siempre la misma cantidad de años. Ahora en Capricornio está hace un montón, está desde el 2008 y todavía hasta el 2024 va a estar. Así que fíjense que por signo, o sea, no nos define a nosotros como individuos, nos define como colectivo. Neptuno está más o menos 164 años para dar toda la vuelta, eso hace que esté más o menos entre unos 12, unos 14 años por signo. Entró en Pisces en el 2012 y hasta más o menos el 2025 va a seguir en Pisces. Urano tarda 84 años. Urano es muy interesante trabajarlo por ciclos porque las personas, fíjense que 84 años es como lo que suele vivir promedio un ser humano hoy día, está muy vinculado con el ciclo de Urano. Y Urano, aunque es interesante verlo porque Urano tiene una traslación irregular, o sea, se traslada al revés que el resto de los planetas se trasladan de esta manera, Urano se traslada así, porque obviamente es raro, es loco, es exótico, pero la órbita de Urano es bastante regular en ese sentido, o sea, siempre está más o menos 7 años por signo, puede estar 8, un poquito más, un poquito menos. Lo mismo, Urano en Sagitario, Urano en Capricornio, Urano en Acuario. Va a hablar de una cuestión más colectiva. Ahora, los chicos que tienen Urano en Acuario, más o menos en el año 2000, más o menos Urano en Acuario, ¿no? Los chicos que nacen con Urano en Acuario no necesariamente tienen que ser revolucionarios, tienen que ser tecnológicos, no todos, porque si no, todos los chicos que nacen en esos 7, 8 años van a ser iguales, no, nada que ver. Ahora, si ese chico tiene ascendente Acuario y si encima tiene Urano ahí en el ascendente, bueno, esta persona es un exponente de la energía de Urano. ¿Se entiende cómo funciona? O si, por ejemplo, esta persona tiene el Sol en Acuario, entonces tiene el Sol en Acuario y encima conjunción de Urano, es como un acuariano, ¿no? A la enésima potencia. Después Saturno y Júpiter son los planetas sociales, ahí sí se puede interpretar un poco más por signo. Como dije, vuelvo a aclarar, los ascendentes en Acuario, ascendente en Piscis, ascendente en Escorpio, ahí podríamos tomar en qué signo están sus regentes, que son Urano es el regente de Acuario, Neptuno corregente junto con Saturno, Neptuno es el corregente de Piscis junto con Júpiter y Plutón es el corregente de Escorpio junto con Marte. Entonces, a los ascendentes en Acuario, en Piscis y en Escorpio, ahí sí podríamos sumarle en qué signo está, porque me va a dar una tonalidad de cómo es ese ascendente. Saturno y Júpiter ya sí se pueden interpretar un poco más por signo para hablar de la persona, aunque son planetas sociales y hay que tenerlo en cuenta. Saturno tarda más o menos 28 o 29 años en dar toda la vuelta, en hacer un ciclo, o sea que nosotros como humanidad vivimos 3
3 retornos de Saturno, más o menos cada persona, digo, ¿no? Como sujetos vivimos 3 ciclos de Saturno y más o menos está unos 2 años y medio por signo. Así que ahí ya hablaría un poco más de cuestiones personales. Júpiter está más o menos 1 año por signo, tarda 12 años en dar toda la vuelta. Marte tarda un poquito menos de 2 años, yo lo resumí en 2 años, pero es un poquito menos. Y está 2 meses por signo, pero no está a la misma velocidad en todos los signos. Y en los signos en los que retrograda va a estar más tiempo, en otros signos va a pasar más rápido. Por ejemplo, el año pasado estuvo un montón de tiempo en Acuario. Yo lo tenía ahí en el ascendente, tuve un montón de tiempo porque se puso estacionario, se detuvo, retrogradó, volvió. Y después, por ejemplo, por Piscis y por Aries pasó rápido, pasó volando, yo ni me di cuenta y ahora de repente ya está en Tauro, ¿no? Así que no es que está siempre 2 meses, puede estar un poco más, un poco menos. Después ahí los puse a Mercurio y a Venus. Mercurio y Venus tardan esto en dar vuelta, pero hay que tener en cuenta una cosa. Aquí está el Sol, aquí está Mercurio, aquí está Venus, aquí está la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, ¿no? Estos son, bueno, los transaturninos que están acá. Si aquí está la Tierra, estos dos están dentro de la órbita entre la Tierra y el Sol. Por lo tanto, Mercurio tarda 88 días en dar esta vuelta y Venus tarda 224 días en dar esta vuelta, pero desde la Tierra tardan 1 año. Porque nosotros vemos cómo retrogradan un montón, vuelven a ponerse directos y siempre más o menos tardan lo mismo que el Sol, más o menos. De hecho, no se separan mucho del Sol, así que esos planetas son distintos, se interpretan distintos. Porque si no, en lo que el Sol da una vuelta, Mercurio daría 3-4 vueltas, pero no. Esto es lo que tarda alrededor del Sol, pero visto desde la Tierra tarda más o menos 1 año. La Luna tarda un poquito menos de un mes, 28 días, y el Sol tarda 1 año, 364, no sé cuánto. Así que bueno, yo quería hablar de esos tres, de Plutón, Neptuno y Urano, para explicar por qué no se los toma como, no se da una interpretación personal por signo, haciendo las aclaraciones debidas. Obviamente esto puede ser capaz mucha información para algunas personas, para otros será una obviedad y otros dirán, ah, bueno, mira, no me había dado cuenta. Está bueno que lo sepan. Más que un mito es una desinformación, es una falta de información y es medio feo ver colegas que se dedican a esto haciendo estos tipos de interpretaciones, pero bueno, me parece que los que estén aprendiendo está bueno que tengan conocimientos correctos y veraces y que no repitan después estos errores. Chao, chao, nos vemos. Hasta pronto.